Ay, se me pasó, bueno, ya empezó a grabar. Se me pasó decirte de que mi conexión está un poco lenta, a ver si no nos Tranqui, desconecta. Pero si bueno, no, tranqui, o sea, sí, ya han pasado muchas cosas en línea, no pasa nada. muy bien. Uy. Bueno, vamos a iniciar. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento del día en que vean este video. El canal de YouTube Filosofía para Niñas, Niños y Adolescentes, en colaboración con Marfil, Escuela de Pensamiento y Ciudadanía Creativa, presenta la entrevista número 56, en la cual nos acompaña Alejandra Herrero. ¿Cómo has estado, Alejandra? Hola, muy buenos días, tardes o noches, también dependiendo la zona horaria en la que se encuentren. Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer poder estar conversando acá contigo y pues también estar sintonizando con todas las personas que nos están escuchando. Pues bueno, Alejandra, te invitamos a este canal para conocer tu trayectoria profesional en filosofía para niñas, niños y adolescentes. Anteriormente en Marfil, pues estabas como entrevistadora, ahora estás del otro lado como entrevistada. Sí, aunque creo que, pues bueno, yo la verdad recuerdo el primer momento en el que Víctor, pues hace ya casi 6 años, yo creo, por ahí, me votó por ahí en la radio y dijo, Alejandra, vamos a la emisora. Y yo no tenía ni idea y desde ese momento me enganché bastante al tema de la radio. Me acuerdo que leímos una novela o un capítulo de una novela de Matthew Lipman. Creo que era un capítulo sobre el tema de la mentira y bueno, qué es la mentira. Y la verdad tengo que agradecerle mucho a Víctor porque desde ese momento creo que me enganché y pues ahí he estado bastante tiempo enganchada. Mm, Y pues igualmente, sí, un placer estar también del otro lado, quizás menos responsabilidad, más diversión y también me encanta. pues bueno, a lo largo de esta entrevista, como había comentado, pues vamos a ver esa línea del tiempo sobre la relación que tienes con esta propuesta educativa de Matthew Lipman y Anne Margaret Chan. Y vamos a contestar esta pregunta. ¿Quién es Alejandra Herrero? Y vamos empezando en tu infancia y también, bueno, en la primaria, en la secundaria, podemos agregar también la preparatoria. ¿Quién fue Alejandra Herrero en esos niveles educativos? Pues bueno, creo que Alejandra Herrero es una persona que se transforma constantemente, entonces probablemente la respuesta que esté dando ahora eh, va a volver a cambiar. Creo que no me caso con ninguna respuesta que dé y creo que cada vez tengo más certeza de ello. Eh, es decir, creo que pocas veces firmaría una sentencia de quién es Alejandra Herrero. Pero hay una pregunta que también creo que, bueno, Víctor es un personaje, un personaje casi de ficción, un personaje novelesco para mí en toda esa trayectoria que evidentemente pues voy a tener que mencionar constantemente. Hay una pregunta que me hizo mucho pensar justamente sobre esto y creo que es una pregunta que todavía sigue para mí muy presente, que es ¿qué te hace ser quien eres? ¿No? Creo que en el norte de Bogotá, en unos talleres que hacíamos juntos, pues salió una vez esa pregunta y es una pregunta que todavía me vertebra transversalmente, ¿no? ¿Qué te hace ser quien eres? Eh, yo considero, siento, pienso que Alejandra es una persona sumamente curiosa, sumamente aventurera, que le gusta moverse muchísimo, súper dinámica, súper vitalista, le gusta ir a la raíz de las cosas, creo que es demasiado preguntona, creo que de eso mis amigos, conocidos, familia saben bastante y creo que tienen mucha paciencia con todas las preguntas que Alejandra cuestiona. Eh, y bueno, creo que Alejandra, si bien desde niña, quizás, y como decías que aquí se podía meter ese contenido de la infancia, eh, si bien desde niña Alejandra creo que era bastante lenta, según me cuentan, eh, una niña bastante calmada, que no solía dar muchísimos problemas o algo así, que hasta incluso comía bastante lento y pensaba probablemente bastante lento, creo que pasó algo por ahí como a los 18 19 que hizo que eso cambiara y creo que me volvió un poco terremoto.
Sí, creo que me volví como demasiado aventurera. Y eso, pues bueno, me llevó a muchas experiencias, pues pese a haber nacido en España, en Madrid, pues a vivir ya aproximadamente casi 10 años fuera de España. Eh, y bueno, a experienciar la vida desde diferentes realidades, ¿no? Y a incursionar también en ellas desde una cantidad de lugares, sí, muy diferentes, cosa que creo que también constituye, pues bueno, temas de identidad de lo que actualmente soy. Creo que es como una especie de palimpesto o de amalgama de elementos que probablemente no me pueda, como digo, encasillar en ninguno de ellos y hasta incluso pues con México también he estado un buen tiempo por allá, también me reconozco en cierto sentido allá y bueno, creo que me puedo identificar en muchos lugares del mundo. Tengo una pregunta porque me habías mandado tu perfil profesional, sobre todo porque estoy relacionando mucho con esa edad que mencionas de ese cambio drástico en ti, de los Sí. 18 años. ¿Qué te hizo estudiar arte? Ahí comentas que estudiaste en la Universidad Autónoma de Madrid. ¿Y cómo se relaciona con esta actitud de preguntar? Y ya le podemos agregar con este filosofar, esta filosofía. Pues bueno, yo creo que en mi familia, sobre todo mi madre, siempre ha estado, mi madre es pedagoga y siempre, bueno, se ha interesado pues muchísimo por la didáctica y hasta incluso yo creo que ha sido como, en cierto sentido, su experimento de infancia, de poder mirar qué tipo de métodos, de cosas podían funcionar en la cabeza de una niña, lo cual pues evidentemente lo agradezco muchísimo. Eh, y bueno, mi madre siempre se interesó por el tema del arte. De hecho, pues, por ejemplo, al Museo del Prado, que nosotros, o bueno, mis padres en Madrid viven relativamente cerca, era un lugar al que acudíamos de manera bastante frecuente. Después, pues bueno, en la etapa escolar, yo pues tuve varios viajes a Irlanda, a varios lugares diferentes en los que estudié y pues creo que, por ejemplo, la observación, y claro, esto uno se da cuenta pasados bastantes años, ¿no? Pero la observación de las montañas, la observación de los lagos, como la observación de esa calma que había en unos paisajes, en unos valles, en unos colores de verde, en unos colores de nubes, en unos colores de azules muy particulares que tiene Irlanda, creo que me hicieron desarrollar mucho esa parte contemplativa, ¿no? Y pues bueno, creo que eso, pues relacionado con una educación musical que hubo en mi infancia muy presente, con el violonchelo, con el piano, creo que esa parte contemplativa empezó a tomar mucha forma y sobre todo cuando llegué a la preparatoria, pues en España se le llama el bachillerato, el cual cursé en Madrid. En España, pues bueno, realmente el profesor de Historia del Arte creo que era el que tenía más empatía, honestamente, de los profesores que había en ese momento y pues estábamos todos los estudiantes pues bastante agobiados para hacer una prueba pues de acceso a la universidad que hay en España que se llama la PAU, la prueba de acceso universitaria. Y pues bueno, creo que él, este profesor, realmente nos escuchaba, nos apoyaba, tenía una gran empatía con nosotros. Éramos un grupo muy pequeño de estudiantes que tenía como optativa Historia del Arte y la verdad a mí me enamoró profundamente. Sabía que quería estudiar algo relacionado con temas sociales, quizás trabajo social, psicología. Bueno, en educación la verdad nunca pensé en ese momento, pero yo creo que por ese profesor, por esa observación que a la que nos daba acceso en las clases, quizás con tiempo, ¿no? Porque era una observación, sí, de darnos tiempo para pensar, que también era una posición de él, ¿no? En sus clases, a mí me hizo realmente conectarme y me hizo que me sintiera que no tenía afán, ¿no? O sea, que iba a las clases tranquilamente y sin afán por tampoco obtener unos resultados, ¿no? Entonces, hasta incluso los exámenes, yo los recuerdo, pues que eran ensayos libres, ¿no? Y en aquel momento, pues bueno, en un colegio preparatoria, también un colegio privado en Madrid, pues bueno, no había a lo mejor tanto esa posibilidad de un ensayo libre. Y él sí nos ponía ese tipo de cosas y bueno, creo que justamente por él fue que eh, estudié historia del arte para contemplar más y mejor, yo creo. Ahí también en el perfil que me diste,
Dice que estudiaste también una magíster en educación y en historia del arte. ¿Nos podrías comentar en ella y sobre todo en qué momento, ya sea, no sé, cuando estabas estudiando historia del arte o en alguna magíster o después, no sé, Creo que se te ha cortado un poco. No sé si me puedas volver a formular la pregunta, porfa. estudiaste una magíster en educación y Ujú, sobre todo seguir con otra en historia del arte. ¿Y sí. en qué momento, si fue durante, bueno, yo me pregunto si fue durante en la magíster en educación, si conociste ahí filosofía para niños o fue antes o fue después? Yo creo que fue la verdad ya no me acuerdo, pero creo que más o menos fue en ese momento. La verdad yo realmente no me acuerdo tanto. Eh, el punto que me fue llevando como un poco encaminada realmente hacia la filosofía, pues bueno, quizás fue en cierto sentido, una decepción en los estudios de Historia del Arte en la Universidad Autónoma de Madrid. Y un acercamiento a un grupo de gente que estaban estudiando el doctorado en filosofía en la misma universidad. Claro, me sacaban 10 años y pues estudiaban doctorados en Alemania, en diferentes universidades, en Freiburg, bueno, en Friburgo, en Heidelberg. Y la verdad, bueno, pues para una chica de 18 años eh, que acaba de empezar una carrera, eso era todo un mundo, ¿no? El escuchar hablar, pues, de estética, sí, de diferentes corrientes filosóficas, sí, sobre Hegel, sobre Kant, en fin. Realmente eran cosas que a uno le volaban la cabeza. Ujú. Eh, y realmente comencé como a acercarme mucho más y a desinteresarme quizás un poco por historia del arte, ¿no? En ese momento, una profesora se cruza en el camino y me comenta que las becas para hacer investigación en historia del arte se dan en Alemania. Ujú. Y, y que realmente es súper importante, si yo quería hacer algo de investigación, pues irme a Alemania. Y Alejandra, de la noche a la mañana, decide ponerse a estudiar alemán como loca y estar muchas noches, desde los 18 hasta los 20 años, 21, estudiando alemán. Allá me voy a hacer un Erasmus y bueno, luego evidentemente pues acabo viviendo en Berlín 6 años. Eh, y pues bueno, acabo estudiando en la Universidad Humboldt de Berlín y en la Universidad Libre, de la cual ahora mismo estoy acabando pues una maestría en Ujú. Historia del Arte. Y justamente es también en esa maestría en Historia del Arte que me acerco mucho más pues a temas de didáctica en la filosofía, porque pese a que sea, por ejemplo, en Historia del Arte, en Alemania uno tenía la posibilidad de cursar asignaturas de otras carreras, ¿no? Es decir, era Ujú. muy amplio, entonces, aunque mi título aparece como Historia del Arte, hubo muchos créditos que cursé en la filosofía y que me fueron como acercando ahí. Mi madre, en esas conversaciones que yo le venía diciendo, bueno, pues estoy cursando esto, esto otro, me dijo, no, pues mi madre conocía a Angélica Sátiro ya desde hacía bastantes años. Es una señora que yo conocí con 16 años, por ahí más o menos, 15, 16 años, porque mi madre ha estado muy metida pues igual en el mundo de la pedagogía y pues con Mar Romera, con la Asociación de Francesco Tonucci en España, bueno, con diferentes también, sí, actores educativos o formadores también, formadores de formadores en diferentes ámbitos. Entonces, bueno, con Angélica Sátiro mi madre comienza a hacer cursos y yo pues la acompaño los fines de semana, ¿no? A hacer esos cursos. Uno de esos cursos tenía que ver, yo creo, con el tema del Jardín de Juanita, que era este proyecto educativo que Angélica tiene. Y yo ahí tendría, pues creo que ya vivía en Berlín y tendría 21 o 22 años. Y eso todavía no me llamaba nada porque estaba más en esa filosofía sesuda, quizás Ujú. mucho más académica. Y entonces en 2019 está el IPIC en España. No, en 2019 no, en 2017. Sí, 2017 sucede el IPIC en Madrid. Yo ya vivía en Berlín y entonces yo ahí hice el curso de formación, el primer nivel, que ofrece el Centro de Filosofía para Niños de España, que lo hice con Elena Morilla, lo hice con Adolfo, que fue un profesor que llegó de Canadá, que tenía una propuesta de educación y temas de ambientalismo, con Miriam, del centro pues también de Asturias. Entonces, la verdad, me enganchó muchísimo esa propuesta y unas clases
que como pues estaba juntado con el IPI, que ese curso, que las dio Mm. Leslie, otras de las clases las dio Víctor, y la verdad con Víctor, pues, no sé, sentí una conexión genuina y me quedó resonando mucho. Al siguiente verano yo hice el segundo curso en el Centro de Filosofía para Niños, sería 2018, y yo creo que por ahí, más o menos, ese año yo me vine a viajar a Latinoamérica y bueno, de estas cosas de la vida, estaba por ahí en Bolivia con una amiga y Angélica, que ya en ese momento estaba pues mucho más cercana a ella, sí, me llama y me dice, oye Alejandra, voy para Bogotá, voy a estar allá con Víctor. Me ha dicho tu madre que estás sí, como por Bolivia, yo no sé si quieras venir a un congreso que hay. Y bueno, pues de estos flechazos de la vida, Alejandra se presenta en Bogotá y pues evidentemente se acerca mucho más a Marfil, se acerca mucho más a los integrantes de aquel momento de Marfil, a Alejandro Montaño, que también sigue ahí en la radio, a Simón, a Tatiana, bueno, a Linda, en fin, a todas las personas que hacían parte. Vamos a diferentes lugares y la verdad como que eso me quedó gustando y me quedó resonando. Estuvimos como un mes más o menos, acá en Bogotá, y en 2018. Y bueno, yo en ese momento ya estaba cursando la maestría en Historia del Arte en Berlín, ya había hecho la educación, es decir, ya tenía un poquito más de idea educativa en ese momento. Y bueno, decido pedir una beca de investigación como, pues bueno, del Ministerio de Educación de Alemania con el DAT, que es como el servicio alemán de intercambio. eh, Me otorgan esa beca, primeramente para venir a Bogotá y después para continuar en México. Entonces, uno eso en 2019 y llego acá para poder escribir mi tesis de maestría. Entonces estaba ahí conectado con la Uniminuto, Marfil, el Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá, que también tuvo pues un rol bien importante con el tema artístico. Y bueno, yo estuve como 6 meses como practicante en Marfil en un primer momento y bueno, después de esos 6 meses ya no me fui y Ujú. sigo en Bogotá. Sí, ese Y fue un poco bueno, como ese acercamiento, ¿no? Sí. excelente. Ya veo mucha relación con, con lo que había encontrado, sobre todo por esa parte investigativa, esa relación con Ujú. Angélica Sátiro. Yo encontré algunas investigaciones tuyas que también hiciste con las personas que nombraste, con Simón, con Víctor. Mm, Sí. No tengo los nombres completos, anoté conceptos, pero bueno, te los voy a decir. Ciudadanía creativa, habilidades de percepción, introducción, filosofía lúdica, ¿no? Todo relacionado a filosofía para niños y sobre todo al proyecto de Angélica Sátiro. En cuestión de esos conceptos, ¿por qué te llamó la atención investigarlos? Bueno, yo creo que para mí hubo un punto de inflexión en el cual cuando llegué a Latinoamérica y también desde una concepción y desde una educación eurocéntrica, eh, hubo muchas cosas que empezaron a no tener sentido para mí. Eh, pues, por ejemplo, el pensarse en una historia del arte académica, en una historia del arte escrita desde ciertas personas o desde ciertas posiciones políticas, en una historia del arte rígida, que no se experiencia, que no se vive, que no se deconstruye muchas veces. Y es algo en lo que actualmente no creo y en lo que yo quería pues preguntarme qué sucedía ahí, ¿no? Porque la historia del arte no puede ser práctica, porque la historia del arte no se puede vivir, porque la historia del arte parece que únicamente se lee, pero no se experiencia, ¿no? Entonces ahí conocí un concepto interesante que se llamaba estética relacional. Entonces a partir de ahí comencé a preguntarme, bueno, ¿qué pasa cuando nos relacionamos estéticamente, ¿no? Y ahí hubo un punto, pues también a nivel de la metodología que plantea Marfil y pues el cambio también o el vuelco que plantea Víctor y bueno, y Marfil en la propuesta de filosofía para niños, en cómo pues ellos también tienen estructurados pues esta metodología de bueno, primero dialogamos con un recurso, ¿no? Que pues ellos lo hablan desde dialogar con el texto, luego dialogar con el otro y luego dialogar con uno mismo, ¿no? Entonces, esta ruta, vamos a decirlo así, o desde esta experiencia,
también la argumentan desde Gadamer, ¿no? Desde, por ejemplo, la actualidad de lo bello y demás. Entonces ahí yo sí me acerqué mucho desde esa manera de contemplativa, porque también encontraba un punto en el cual la historia del arte se puede vivir, ¿no? Se puede vivir en cuanto se dialoga y no únicamente nos quedamos observando X obra de arte y hasta incluso donde el concepto de obra de arte pues evidentemente cambia, ¿no? Y ya no estamos hablando de una obra de arte como simplemente un óleo que está en la Pinacoteca de Múnich, sino realmente una obra de arte como, por ejemplo, una idea, ¿no? O, por ejemplo, como un pensamiento. Entonces, a partir de ahí es un poco que yo entro en el Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá a experimentar ese tipo de cosas o este tipo de diálogos con varios chicos adolescentes que, bueno, hacían ahí sus prácticas y ahí sí estuvimos casi 6 meses. Luego también como en una fundación que se llamaba Toma a un niño de la mano, que está en Suba, en el norte de Bogotá. Y bueno, comienzan a haber como diferentes frentes que se abren, donde comienzo a mirar cuáles son los límites probablemente entre esas disciplinas, entre el arte, la educación y la filosofía, y cuáles son para mí los puntos en los que eso se puede relacionar, ¿no? Cuáles son las preguntas y pues no las certezas que yo consigo abrir, ¿no? Eso igualmente comienza a permearse mucho en ese momento porque también conozco a Walter Cohen, llego a ir a Río de Janeiro, a Isla Grande, con un grupo de personas pues estuvimos ahí como 2 semanas más o menos formándonos. Realmente cambió mucho mi concepción de la filosofía y del diálogo a partir de ese acercamiento también con las personas que hacían parte de ese grupo. Y bueno, pues por supuesto el tema de una educación popular, no sé, autores como, exacto, Freire, Stanislao Zuleta, cosas así, que a lo mejor en Europa, pues bueno, quizás hay otros referentes, comienzan a cambiar un poco mi perspectiva del asunto, ¿no? Después, evidentemente, no sé, temas epistemologías del sur y demás, pues también son conceptos que empiezan a tomar relevancia y a pensarse, bueno, ¿qué hacemos con todo esto, no? Y ahí comienza, pues, o comienzo a acercarme mucho más a la propuesta de ciudadanía creativa de Angélica Sátiro, ¿no? Eh, pues bueno, el pensar para qué, el contemplar para qué, si no es para, pues bueno, al final para mejorar las calidades de vida, ¿no? Para tener más derechos como ciudadanos y pues para aportar algo, porque, pues bueno, quizás la historia del arte para mí muchas veces se quedaba en, bueno, contemplo, observo y luego qué pasa. Y luego, ¿dónde llega la acción? ¿En qué momento llega ahí la acción, no? Y quizás en algún momento, filosofía para niños, también puede ser que para mí se quedara un poco así. Y claro, desarrollar un pensamiento autónomo, desarrollar unos ideales, pues bueno, no sé, ideal de democracia, ideal de razonabilidad, desarrollar un pensamiento multidimensional, por supuesto, totalmente de acuerdo. Pero listo, hay que llevar eso a la acción, ¿no? Tenemos que tener una línea consecutiva de siento algo, pienso algo y ejecuto o implemento algo. Entonces, esa propuesta de Angélica Sátiro me vino, pues bueno, de manera muy acertada en ese momento, eh, y encajó porque yo no sabía muy bien qué hacer con todo eso, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, en el Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá acabamos haciendo varias performances en la plaza, pues también a raíz del estallido social que hay en Colombia, ¿no? A finales del año 2019, por ejemplo. Eh, sí, comenzamos, sí, ahí hicimos, por ejemplo, varias performances que están basadas en temas del Jardín de Juanita, evidentemente adaptadas a otro contexto, pero pues sí, tienen ahí su origen, por supuesto. Y al igual como varias de las cosas que también se hicieron, por ejemplo, en México, pues junto con Carmen, en Toluca, por ejemplo, o en el Palacio de Bellas Artes, que también estuve ahí trabajando un tiempo. Ahí también, por ejemplo, con el tema de mediación o con una exposición que estuve mediando de Emiliano Zapata, por ejemplo, también se hicieron varias cosas que tenían que ver, pues bueno, con una ciudadanía creativa, ¿no? Eh, sí. Entonces, sí, después de eso hubo varios momentos y lo que dices tú de los conceptos o las investigaciones, pues bueno, con Angélica nos hemos cruzado o nos hemos encontrado en varios momentos. De hecho, ahora salió un librito hace poco, este año, sobre pedagogía del arte, donde se presentan pues muchas propuestas que hay, digamos, sobre
sí, pedagogía artística, evidentemente basada en ciudadanía creativa, filosofía lúdica. Pero bueno, eso también surge a raíz de un proyecto de investigación, que probablemente es lo que hayas también visto un poquito más, que se gesta pues a raíz de que estuviera yo un poco acá. A raíz de esos 6 meses comenzamos a redactarlo a partir de la vinculación que tiene Angélica después del IPIC con la Uniminuto, con la Universidad Minuto de Dios acá en Bogotá, y con Marfil y pues con la Escuela de Educación, ¿no? O la Facultad de Educación, que también pues tenían o venían siguiendo mucho a Angélica Sátiro en los últimos años. Entonces, bueno, ese proyecto de investigación duró 2 años y, bueno, tiene como título Ciudadanía Creativa desde el fomento del pensamiento crítico, ético y creativo en niños y niñas de primera infancia como actores sociales y constructores de paz. Es un proyecto que lideraba Saily García, pues bueno, mi jefa hace 3 años. Yo pues evidentemente le ayudaba pues a coordinar todo el proyecto también de investigación y pues bueno, surgió en 5 zonas de Bogotá. Bueno, una de ellas es como una población aledaña, Soacha, otra de ellas está en el norte, Suba, y 3 en el sur de la ciudad, en Tunjuelito, San Cristóbal Sur y Ciudad Bolívar. Y de ahí, pues bueno, salieron muchos productos de investigación que estaban, pues bueno, trazados junto con el Mm. Ministerio, junto con United Way, que también pues ayudó a la financiación, junto con Colciencias, que actualmente se llama MinCiencias. Bueno, los ministerios cambian de nombre. Entonces, de ahí salieron 2 libros de investigación, uno que se llama 5 experiencias de ciudadanía creativa, que cuenta de manera más particular y que quizás sirve mucho más para un docente que quiera saber un poco esa ruta, esas dificultades, esos Mm. retos que uno se encuentra en campo cuando va a trabajar en medio de una pandemia Mm. con todos los niños con tapabocas y quiere o tiene esa utopía en cierto sentido de querer filosofar y querer abarcar muchas cosas y a veces uno no puede, ¿no? Entonces, y también, pues bueno, esos retos que también, por supuesto, se consiguieron porque éramos un grupo grande, casi 20 investigadores. Eh, entonces, bueno, ese libro, 5 experiencias de ciudadanía creativa, relata las experiencias de manera más educativa. Y luego el otro es de Travesía de Ciudadanía Creativa. Ese otro es un libro un poco más teórico, donde se cuenta más la fundamentación epistemológica de todo el proyecto de investigación. Y, y bueno, sí, también abarca un poco esas necesidades, esas justificaciones, hasta incluso pues también un marco legal, una metodología que se plantea, instrumentos de investigación, hallazgos, resultados y productos, digamos, de investigación que salieron de esos 2 años, ¿no? Eh, bueno, más allá de pues artículos y Mm. más cosas que salen, porque sí, fue bastante trabajo. Sí. También había visto que, bueno, nos comentabas que habías participado en el ICPIC de España, luego también hubo en Colombia uno, ¿no? En el que 2019, me parece. En 2019 hubo uno acá también, sí. Y vi que había sido también al de Tokio, en el Sí. 2022. ¿Cómo fue, Ajá. cómo ha sido la experiencia en el INCPIC? Comentaste algo sobre esas investigaciones que nos habías dicho en ese evento. Pues yo desde hace, sí, realmente desde 2021 comencé a acercarme a un colectivo de arte, que de hecho es curioso porque la mayoría son colombianos que viven en Europa, que se llama Food of War y Comida de Guerra. Y pues bueno, tratan temas de justicia alimenticia y bueno, de bien común alimenticio también. Y bueno, junto con ellos hemos estado creando, y todavía sigo ahí también pues implicada, propuestas desde las cuales, y eso también pues está inspirado por, bueno, esas habilidades de pensamiento que también Angélica promovió y demás, junto con Irene de Puch en su momento, el tema, por ejemplo, del saborear, del degustar, ¿no? Que tiene que ver mucho con esa filosofía lúdica. Entonces, pues es a partir de una gastroperformance, a partir de el olor, de la degustación, también muchas veces, sí, desde el olfato, desde la textura de la propia comida,
cómo uno puede crear diálogos filosóficos, ¿no? A partir de eso, a partir de una experiencia estética y, pues bueno, luego, ¿qué haces con eso, no? Entonces en Tokio fuimos con un artista de Brasil, o bueno, fui con un artista de Brasil que se llama Simone Matar, y creamos pues una performance en la universidad que tenía, pues era al final era una denuncia al tema del maltrato animal en granjas en Brasil, ¿no? Eh, entonces, bueno, se creó una canción, se crearon hasta incluso comida, la gente pudo degustar comida y bueno, era comida pues sí, digamos un tanto extraña, vamos a decirlo así, o con sabores muy mezclados que evidentemente te llevan pues a poderte preguntar muchas cosas, o la canción también pues era bastante... Eh, sí, era una canción de denuncia finalmente, ¿no? Y bueno, a partir de ahí vamos sacando temas. Evidentemente las novelas de Lippmann y de Sharp siempre son una inspiración. Ahora en Berlín, hace poquito, en un festival de arte que se llama 48 horas Neukölln, eh, que bueno, se hizo cerca de un campo de refugiados, donde pues vinieron desde la guerra de Irak y demás. Bueno, ha sido un campo que tiene un valor histórico bastante grande en Berlín. Pues también hicimos otra gastro performance y pues ahí yo intento siempre como justamente incluir esa metodología de filosofía para niños o esa metodología quizás también propuesta por Marfil, porque siento que abre muchas veces esa metodología más que otros centros. Hay muchas maneras de poder hacer filosofía para niños y siento que la metodología que Marfil propone eh, favorece mucho el poderlo hacer, por ejemplo, en la calle, con población vulnerable, con diferentes tipos de poblaciones, ¿no? Porque al final son en lugares que no son de una educación formal, sino pues es educación informal, población fluctuante o hasta incluso como una única vez, ¿no? O dos veces, tres veces, trabajo con comunidad o con líderes sociales. Y allá, pues, por ejemplo, estuvimos haciendo sí, una gastro performance que lleva como título Comer con la boca y pues también tiene que ver con el tema, bueno, de Palestina, la guerra de Gaza que actualmente también se está viviendo y bueno, dentro de poquito vamos a la Bienal de La Habana con otra comunidad a hacer también pues un poco eso. Excelente. Nos has comentado varias experiencias, investigaciones, y tengo interés ahora en conocer cómo fue la experiencia en el Puente al Aire, ahora como entrevistadora. La experiencia en el puente al aire. Yo jamás me imaginé que fuera a entrevistar a nadie. Y eso lo puedo decir ahora porque me puedo divertir. Es diferente. Eh, para mí no estaba realmente o no me había llamado la atención el tema de la radio. Eh, una vez que me empecé a involucrar ahí, la verdad, mi profunda admiración total por las voces de Víctor, de Simón y de Alejandro. Creo que, de hecho, sí, o sea, la manera que Simón tiene, y esto hay que decirlo y me encanta que me lo preguntes porque pues por fin también lo puedo agradecer como públicamente, la manera que Simón tiene de hablar, o sea, es espectacular realmente. O sea, es un giro dramático, retórico del diálogo espectacular. Tienen unas voces que yo no considero que tenga yo. Creo que me ha encantado pasar por ahí, pero también considero, reconozco que no es mi mayor habilidad el hacer radio. Probablemente vuelva a hacerla, no lo sé, estoy abierta a ello, me gusta más de lo que pensaba. Eh, y creo que me gusta mucho indagar sí, con las personas a las que he entrevistado. También creo que uno conoce mucha gente, conoce muchas maneras diferentes de pensar. Eh, creo que siempre fue un espacio, todas las semanas, también tener como esa rutina, era como abrir una pequeña puerta, ¿no? Como, bueno, esta semana vamos a ver a qué extraño conocemos, digámoslo así, ¿no? O a ver esta persona que me cuenta o que puede pues también aportar, ¿no? Creo que eso por una parte y por otra parte creo que el tener la responsabilidad de divulgar el pensamiento de otra persona a muchas otras personas que tampoco conozco, eh, pues bueno, creo que es una responsabilidad grande, ¿no? Cómo uno comunica
y cómo uno, o sea, con qué forma, ¿no? Uno divulga. Eh, Creo que ahí hay muchas posiciones, creo que hay posiciones políticas, creo que hay posiciones educativas, creo que hay muchas posiciones que uno tiene que tomar y me parece muy interesante porque creo que es un proceso de reflexión que siempre está ahí y bueno, me hubiera gustado mucho pues también haber continuado, pero los trabajos, las vidas a veces no lo facilitan, pero la verdad ha sido una experiencia muy buena y bueno, siempre también recuerdo, no sé, preguntas complejas de Víctor en mitad de la radio que uno nunca se esperaría y, y realmente fueron momentos que todavía pienso y que todavía pienso a menudo y que me nutrieron y me siguen nutriendo mucho, la verdad. Mm, Sí. excelente. Y a lo largo de la entrevista he visto esa energía que acompaña tus proyectos, tus investigaciones, esas experiencias que nos comentas. Y tengo interés en conocer cuáles son tus metas y retos. Pues bueno, metas y retos a nivel quizás educativo, filosófico, artístico. Eh, Creo que pues probablemente el más complejo es el ser consciente de lo que uno hace. Eh, sí, creo que el ser consciente te lleva a muchos lugares, a lugares que probablemente uno no esperaba. Y bueno, también creo que queda muchas veces el preguntarse cómo uno acoge esos lugares de sí mismo que uno no esperaba, ¿no? Que uno no esperaba tener o que uno no esperaba ser. Y con esto lo digo pues porque justamente la tarea educativa no es una tarea fácil, es una tarea donde uno se pone como persona y más realmente si uno lo vive y evidentemente ponerse uno como persona implica lidiar con muchísimas incongruencias, incoherencias diariamente, que pese a que uno pues quiera sí, hacerlo, pues no sé, lo mejor, actuar de la manera más ética, de la manera más crítica, hay veces que, pues bueno, somos personas y creo que la tarea de ser consciente, eh, sí, o de tener constantemente una metacognición sobre el quehacer educativo es muy importante y también requiere de su tiempo, ¿no? Creo que otro de los retos probablemente tenga que ver con el tiempo, que es un tema también que me ha venido permeando constantemente, eh, probablemente desde las experiencias que tuve también en Río de Janeiro, pues con el tema de pues, NEFI, filosofía e infancias, creo que fue un tema que todavía sigue muy presente y es el, pues bueno, cómo vivir diferentes tiempos, ¿no? Y cómo la educación también vive en diferentes tiempos y cómo uno vive las propias clases y pues también en su propia vida en diferentes tiempos. Eh, sí, cómo poder ofrecer una educación que todavía sigue pues regida, restringida, normativizada por un tiempo establecido, cómo intentar que pues probablemente los niños o las niñas no sientan como pues quizás esa presión de tener que cumplir, ser eficiente productivamente, hablando dentro de un sistema pues que se sigue, pues que se rige por temas pues también capitalistas y bueno, y demás, sino que realmente sea un tiempo para pensar, ¿no? O sea, qué herramientas tenemos para crear tiempos o posibilitar tiempos que sean para el pensamiento. Creo que sigue siendo y seguirá siendo toda mi vida otro de los retos. Y bueno, pues por supuesto seguir enamorándome de las cosas que hago. Creo que ese es el reto constante en absolutamente todo. Y creo que eso atraviesa todo lo que uno puede hacer. Si pudiéramos definir personalmente filosofía para niños, ¿cómo lo harías? Pues bueno, creo que esa pregunta nunca me la habían hecho. Voy a dar una vuelta. Yo creo que si pudiera definir de manera personal, con una palabra, con una frase, filosofía para niños. Creo que hablaría del cuidado. Creo que hablaría del cuidado. Creo que filosofía para niños tiene que ver mucho con aprender a cuidar. Eh,
con aprender a cuidarse uno mismo, porque creo que muchas veces somos nuestros propios o somos las personas que también enjuiciamos muchas veces lo que pensamos. Entonces creo que hay que tener también cuidado con uno mismo, porque creo que filosofía para niños justamente posibilita el estar cuestionando eso, ¿no? El cuestionar constantemente, pues, qué razones tengo para decir lo que digo, estas razones que tengo son válidas, en qué están fundamentadas, en dónde están asentadas estas creencias, de dónde vienen, ¿no? Y creo que con eso también hay que tener cuidado. Eh, También creo que filosofía para niños da la posibilidad de cuidar al otro, y cuidar al otro no me refiero pues que tenga que haber una manera necesaria de cuidar, ¿no? O lo que sea, o que necesariamente mientras que yo hablo contigo es que te estoy cuidando, ¿no? Hay veces que un silencio es el mejor cuidador. Eh, entonces creo que es tener esa apertura del cuidado, ¿no? Y creo que filosofía para niños ha cuidado mucho mi pensamiento de manera personal, y también creo que yo he podido cuidar el pensamiento de otras personas, ¿no? Con las que pues me he encontrado en el camino. Sí. ¿Cómo se relaciona filosofía para niños con tu proyecto de vida, sobre todo por ese cuidado que mencionas, por el arte también? Bueno, yo creo que filosofía para niños, y de hecho en el libro de Ciudadanía Creativa, creo que cuando empezamos a hablar de la fundamentación teórica de filosofía para niños, hablamos de filosofía para niños como proyecto de vida, ¿no? Eh, Hay un momento en el que, bueno, es una propuesta teórica, una propuesta didáctica, pedagógica, educativa, pero creo que para muchos de nosotros permea y va evidentemente mucho más allá, ¿no? Creo que probablemente, no sé, si tú con tus hijos, pero con tu familia, con tu esposa, no sé, pero creo que muchos de nosotros, hasta incluso exacto, con Víctor o con Simón o con Alejandro, seguimos haciendo filosofía para niños cuando se acaba la radio, cuando se acaba el puente y cuando salimos del trabajo, ¿no? Y creo que eso ha estado ahí. Y creo que es una manera diferente de experienciar el mundo, de comprender las realidades. Y creo que una vez que uno entra, creo que, eh, creo que ya no sales. O sea, sí, creo que una vez que entras en esa manera, eh, no puedes no hacer caso a eso, o sea, no puedes obviar esa parte. Sí, no puedes mirar hacia otro lado, o sea, es una responsabilidad ciudadana, política, es una responsabilidad como persona, es una responsabilidad ante la humanidad el cuestionarte ciertas y determinadas cosas, o sea, sí. A lo largo de la entrevista, pues hemos venido contestando esa pregunta que te había dicho al inicio. ¿Quién es Alejandra Herrero Hernández? Creo que hemos complementado no solamente con lo de la infancia, también lo de la secundaria, el bachillerato, el nivel superior y las experiencias y proyectos que han venido después. No sé si podríamos contestar a esa pregunta que te había dicho Víctor, que te hace ser quien eres, pero lo vamos a hacer con un recurso de Angélica Sátiro, con una evaluación figura analógica. ¿Cómo Listo. lo relacionarías? ¿Con qué figura, con qué imagen, canción? No sé. Pues mira, últimamente estoy entrando mucho en el mundo de la escalada y se me acaba de venir ahí esa imagen. Pues digamos como una roca, ¿sí? Que uno escalaría. Pues probablemente, sí, con un arnés, ¿no? Y pues de manera vertical, una pared con algunos salientes, ¿no? Y pues bueno, yo me vería ahí escalando. Creo que eso es lo que me hace ser quien soy. Una persona que escala continuamente, que evidentemente tiene un arnés, que pues bueno, es también mi familia, ese arnés. Son muchos amigos o personas que tengo muy cercanas, que hacen que en algunos momentos cuando pones la mano donde no tiene que ir, pues que no te caigas. Eh, pero creo que es un constante movimiento, dinamismo, equilibrio, cambio de pesos, lo que se necesita para poder seguir continuando, y no necesariamente el escalar es siempre para arriba, hay escaladas que son hacia los lados, hay escaladas que se meten así como para abajo. Eh,
creo que la imagen de alguien escalando representaría eso bastante, porque aparte creo que se puede escalar en muchos lugares del mundo. Creo que es algo bastante universal, que también me puede representar, es decir, no solo permea una localidad, una región. Y, y bueno, creo que con eso me quedo. No, pues muchísimas gracias, Alejandra, por haber aceptado esta entrevista, por haber comentado tu trayectoria profesional en filosofía para niñas, niños y adolescentes. Te felicitamos y que sigan los éxitos. Muchas gracias, Axel, un placer. Y bueno, con esto terminamos esta entrevista número 56. No sé si nos quieras compartir alguna red social, página web para seguir algunos proyectos, algunas experiencias, retos que se avecinan. Tenemos una página en Facebook de Ciudadanía Creativa, entonces esas las pueden seguir. Les recomiendo también mucho que sigan a Angélica, ella postea muchísimas cosas. Yo hay veces que no soy tanto de redes sociales, pues igualmente está mi Facebook, Alejandra Herrero Hernández, hay veces que también posteo cosas y pues también las redes sociales de Food of War, Comida de Guerra, también con muchísimo gusto, ahí también estamos posteando cositas. Muy bien, pues las personas que escuchan y también están viendo esta entrevista se pueden remitir a esas redes sociales. Y también los invitamos a suscribirse al canal de YouTube Filosofía para Niñas, Niños y Adolescentes y a la página, bueno, al canal de YouTube de Marfil, Escuela de Pensamiento y Ciudadanía Creativa y también a su página de Facebook. Y con esto terminamos.